Un agente de prisiones se ha paralizado al ver una escena horrenda y nauseabunda. Lleva lentamente la mano a su boca mientras una oleada de náuseas lo invade. Arcadas una vez, luego otra, apenas puede controlarse. En la celda, apenas iluminada, un prisionero desnudo yace inmóvil en el suelo. A su alrededor, una mezcla espantosa de sangre, fragmentos de cráneo y, horriblemente, una cucaracha, la cual estaba atorada en un lugar donde ninguna cucaracha debería de estar. En cierto modo, el agente no se sorprende. El bulto destrozado de carne y huesos en el suelo fue, alguna vez, un depredador infantil, un tipo especial de reo que suele sufrir el peor destino imaginable posible en prisión. Esto no es una escena de película de terror, es real, una historia verídica y quizás uno de los incidentes más atroces jamás registrados entre rejas. Pero antes de adentrarnos en esta pesadilla, quiero que te suscribas a mi canal. Bienvenidos, soy Nancy González y hoy vamos a hablar de los castigos que tienen estos depredadores infantiles en la cárcel. Cuéntame en tu opinión qué te parece este video. Comenzamos. La pesadilla para los depredadores en prisión comienza entendiendo que obviamente ninguna prisión es igual y que las experiencias pueden variar. En Estados Unidos y en la mayoría de países occidentales hay una regla no escrita. Si estás preso por abusar de niños, no solamente eres impopular, estás marcado. Los llames como los llames, los depredadores infantiles serán tratados como parias sociales, eso como mínimo. Y en el peor de los casos, bueno, verás lo que sucede cuando los presos aplican una política de tolerancia cero contra este tipo de internos. Veamos primero algunas estadísticas. Este video se va a tratar principalmente de casos que han pasado en Estados Unidos, pero voy a hablar de estadísticas un poco generales, o al menos de los países de los que yo he vivido y tengo conocimiento. Comenzamos por España. En España se registraron 3.221 condenas por delitos sexuales en 2023. En México, tristemente, aunque se denuncian aproximadamente 33,000 delitos sexuales al año, se estima, y ojo a este dato bastante perturbador, que el número real de delitos cometidos podría superar los 600,000 delitos anualmente, lo que indica una tasa de subregistro y una posible impunidad muy significativa. De hecho, actualmente hay varias estadísticas que informan que México es el primer país de trata de niños y de abuso infantil. A nivel mundial, el dato de 500,000 niños filipinos que fueron víctimas de explotación sexual en línea en un año, 500,000 niños en un año. Destaca la magnitud del problema global y la necesidad urgente de medidas internacionales coordinadas para combatir este delito. Solo en Estados Unidos la magnitud del encarcelamiento es asombrosa. Estados Unidos
puede tener una imagen ante los países, principalmente latinoamericanos, como que es un país seguro, pero nada más lejos de eso, es un país altamente violento. Entre prisiones estatales, cárceles locales y centros federales, casi 1,9 millones de personas están tras las rejas en el 2024. Esos son 583 por cada 100.000 habitantes, una tasa mucho más alta que en cualquier otra nación altamente desarrollada. Si miramos solo las prisiones estatales, con un poco más de 1 millón de reclusos, 674,000 están por delitos violentos, 168,000 de esas personas están por delitos sexuales. El informe no especifica cuántos de ellos cumplen condena por delitos sexuales específicamente relacionados con menores, pero un estudio de la Universidad de Johns Hopkins en 2021 afirmaba que había unos 127,000 presos en cárceles estatales, esto en Estados Unidos, por delitos sexuales contra menores. Ya no nos queremos imaginar qué pasa en Latinoamérica, cuántos condenados no hay por delitos contra menores y cuántos más no deberían de estar, ¿no? Que esa es la grave situación por la que está pasando hoy en día nuestra querida Latinoamérica y muy especialmente México. Entonces, la pregunta ante este tipo de aumento de presos, afortunadamente en las cárceles, es cómo pueden ellos realmente vivir seguros o librarse de los peores castigos que van a recibir dentro de la prisión. Como escribió un exconvicto en internet, los depredadores de niños, si son lo bastante tontos como para ir al patio general, serán cazados. Casi nunca ocurre de inmediato. Los demás presos primero harán que el agresor baje la guardia. No le atacarán el primer día. Cuando entras a una prisión en Estados Unidos, te harán una entrevista y te preguntarán si hay alguna razón por la que no puedas estar en la población general de presos. Ser un pedófilo es una muy buena razón si no quieres que te atrapen. Ahí es cuando puedes pedir ser colocado en lo que se llama custodia protectora. La custodia protectora no es simplemente un mundo lleno de pedófilos amigos. Existen muchos presos peligrosos y allí no necesariamente hay depredadores de niños. Es una sección especial de prisión donde también encontrarás a muchos soplones y tipos que dejaron pandillas callejeras. Veamos el caso de John Gunningham, un ex sacerdote católico que dejó a más de 150 niños con décadas de trauma. Terminó en el centro correccional Sousa-Baranowski en Massachusetts. Aunque estaba en custodia protegida, otro preso llamado Joseph Lee Drus le aplastó el rostro y lo estranguló hasta matarlo. Al igual que un tipo del que hablaremos más adelante. Drus era un asesino que entró a prisión con la firme intención de cazar depredadores. Estos eran los hombres que le recordaban a quienes lo abusaron cuando era niño. Drus dijo que más tarde se sintió impulsado a matar cuando escuchó a Gunningham contar historias sobre su pasado como depredador. Aún así, es poco probable que ocurra un asesinato en custodia protectora. Si un preso tiene la posibilidad de libertad condicional, este no va a ser el tipo de preso que vaya a asesinar a un depredador. Sin embargo, un preso que tiene cadena perpetua no tendrá realmente ningún impedimento para matar a este tipo de depredadores. Ser atacado no es la única razón por la que la custodia protectora no es un buen lugar, dado a que ya estás adelantando que no eres un preso
con los que otros presos quieran estar. Las razones pueden ser muchas, pero bueno, siempre se ha sabido que los soplones y los depredadores no son bien vistos por el resto de la población general. Así que estar en custodia protectora es como alertar a otros presos de que has hecho algo que no les gusta y por eso no te van a querer. Ser atacado no es la única razón por la que la custodia protectora no es un buen lugar para un depredador condenado. Probablemente pase 22 o 23 horas al día encerrado en su celda. Tendrá los mismos derechos al economato, pequeñas tiendas o mini supermercados que existen en las cárceles, pero poco más. Todo lo demás estará restringido. Si sales al patio, puede que estés solo o en un grupo pequeño de lo que llaman un corral. Cuando te duches, estarás solo, escoltado con grilletes como un animal. Tampoco podrás trabajar y olvídate de las clases educativas en grupo. Y bien, si alguien es un depredador de niños, puede que no le guste la idea de tantas restricciones en esa custodia protectora. Puede simplemente entonces mentir sobre su crimen y su condena y así mezclarse con la población general y poder tener una vida dentro de la cárcel más llevadera. La respuesta es no. Cuando eres nuevo en prisión, a menudo alguien irá a tu celda a preguntar tu delito. Puedes como preso mentir, pero lo sabrán. Así que no la pasarás muy bien en prisión. Es casi imposible ocultar tu condena en la cárcel y no pasarás tu sentencia sin que alguien pregunte por ella. Los presos tienen mucho tiempo libre y querrán saber con qué tipo de persona están tratando. De hecho, es que es bastante fácil averiguar lo que hiciste, ya que la información sobre sentencias o condenas está disponible en internet y hay casos mediáticos. Además, los oficiales podrían decirlo, simplemente decir, hey, este nuevo está condenado por esta razón y ha lastimado a mujeres o niños, y precisamente en su lista de favoritos de la población general de presos, seamos honestos, los asesinos de niños, abusadores de niños y mujeres no están dentro de sus favoritos. Además, a algunos oficiales de prisiones les gusta incluso ver escenas de drama y de violencia. Casi con certeza no podrás mentir si eres un depredador de niños en la cárcel. No podrás decir, no quiero hablar, déjame en paz o soy inocente. Obviamente todo dependerá en la prisión en la que estés, pero cualquier exrecluso te dirá que los depredadores no siempre son golpeados o asesinados. Puede que un preso cumpla toda su condena, pero solo si mantiene su pasado enterrado, sin alardear y sin cometer errores. Es decir, que tiene que tener una actitud solemne. A veces, cuando no es posible asesinarlos, son extorsionados, obligados a pagar un impuesto por depredador. Si no pagan, les darán una paliza. Aún así, un exconvicto británico que cumplió 7 años en una prisión de Arizona dijo que las pandillas seguían un sistema KOS, es decir, matarlos al verlos. Esto es así para todos los depredadores de niños. Otro término que significa que el agresor será objeto de una paliza brutal es luz verde. Ese mismo exconvicto británico dijo que los guardias a menudo ignoraban las palizas horribles que pasaban dentro de la cárcel a estos depredadores. Incluso algunas veces eran ellos mismos quienes las daban. En el 2006, oficiales del centro de detención del condado de Orange veían el programa Cops por televisión, mientras un grupo de reclusos golpeaba hasta la muerte a un ingeniero de software llamado John Dennis Chamberlain. Los presos dijeron que Chamberlain era un pedófilo
lo cual no era del todo cierto. Sí tenía contenido sospechoso en su laptop, pero si vas a aplicar una sentencia de muerte, probablemente deberías comprobar bien los detalles. Fue asesinado por lo que los tribunales calificaron como un delito menor, y cuando le preguntaron, él decidió no revelar su crimen. Así que un líder dijo luz verde para darle una paliza que terminó siendo mortal. 7 hombres desataron un ataque salvaje, lo patearon sin cesar y abusaron de él con un lápiz y un tubo de pasta de dientes. Ahora cumplen condenas que van de 15 años a cadena perpetua. Mataron a un hombre por una mentira y en el proceso arruinaron sus propias vidas. Esa es la lógica carcelaria. Aquí tienes otro buen ejemplo. En el 2020, en Banning, California, un hombre fue asesinado a golpes en su celda. El agresor le había pedido antes a su madre que buscara en internet qué había hecho este tipo. La respuesta fue 100% depredador. No te metas en eso, le dijo ella. No hay opción, respondió él. Este tipo cumplía condena por agredir con un arma letal a un oficial de policía. Un crimen grave, pero podría haber salido en libertad con mucha vida por delante. Ahora pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Hay personas que literalmente lo arriesgan todo por vengarse de los abusadores de niños. Verás una de las razones más comunes por las cuales se da esta situación. Una forma de evitar un enfrentamiento mortal es lograr que te coloquen en confinamiento solitario, aunque esto viene con muchas desventajas, así que muchos depredadores no lo hacen. El confinamiento en solitario te vuelve loco por la soledad extrema. Como dijo un expreso que estuvo años allí, intenta encerrarte en un baño pequeño y quedarte ahí medio día. Ahora imagina cómo sería hacer eso durante 10 años. Estás en una celda diminuta, sin radio ni televisión. Solo tú y 4 paredes desnudas, sin ventanas, sin barrotes, en la puerta por donde mirar. Solo tú y tu mente, o con suerte algún libro para leer. Ni siquiera te dejan mantener el colchón durante el día. Puede que solo salgas de tu celda 3 o 4 horas en toda la semana. Cuando tienes tiempo en el patio es en un corral o en un espacio cercado bajo techo, así que podrías no ver el cielo ni sentir una brisa cálida en el rostro. La comida te la pasan por una ranura en la puerta. Si vas a ducharte, te giras y pones las manos por una ranura para que te pongan las esposas. Cuando duermes, a menudo es con gritos de fondo. Es sencillamente una forma de tortura. Pero si eres un abusador de niños y no pueden colocarte de inmediato en custodia protectora, puede que tu única opción sea esa. Digamos que ignoras las advertencias y decides quedarte en la población general. ¿Cuál es el peor escenario posible? En el Reino Unido, la intolerancia hacia los depredadores es tan estricta como en Estados Unidos. Sin embargo, las historias más brutales que encontraremos provienen de Inglaterra, la tierra de los buenos modales. Y, al parecer, tienen los mayores ataques sorprendentemente salvajes contra este tipo de presos. En 2002, un recluso de 43 años en la prisión de Durham fue descrito por un psiquiatra como un psicópata despiadado y sin remordimientos que albergaba impulsos caníbales. Él y otro preso de 24 años atrajeron a un joven de 23 a una celda. Este joven había sido sentenciado en el 2011 por conductas predatorias con una niña de 13 años. Una vez dentro, los 2 hombres lo sujetaron y
Entre otras cosas, lo cortaron con una hoja de afeitar. Le clavaron un bolígrafo en uno de los ojos. Una vez muerto, lo destriparon. Cuando se les preguntó por qué eligieron a ese hombre, si tenían docenas de depredadores entre los cuales escoger, uno de ellos respondió que simplemente les apetecía hacerlo. Como suele pasar con la violencia extrema en prisión, los agresores no necesariamente son héroes que quieran limpiar la sociedad, sino maníacos que solo buscan una excusa para seguir haciendo daño. Muchos hombres que agreden a depredadores en prisión lo hacen porque alguien los hirió cuando eran niños. ¿Recuerdas que te dije que más adelante ibas a saber por qué muchos depredadores infantiles son tremendamente odiados en prisión? Pues las estadísticas muestran que las tasas de abuso infantil, tanto físico como sexual, son más altas entre los reclusos que entre la población general. Esto nos lleva a Robert Mauchly, un hombre al que muchos llaman el prisionero más aterrador de Gran Bretaña. En 1974 asesinó a un hombre que le mostró fotos de niños a los que había lastimado y fue enviado al infame hospital psiquiátrico Broadmoor. En 1977 torturó a otro paciente durante 9 horas, pegando de vez en cuando su cabeza ensangrentada a la ventana para mostrar al personal lo que estaba haciendo. Esa víctima, como la primera, había dañado a menores. Cuando por fin abrieron la puerta, un oficial dijo que la cabeza de la víctima estaba abierta como un huevo hervido. Una cucaracha había sido introducida por su oído y profundamente en su cabeza. Pronto se esparció el rumor de que Mauchly se había comido el cerebro del hombre, lo cual no era cierto, pero los tabloides igualmente lo apodaron el caníbal y el comecerebros. Demasiado peligroso para el hospital, Mauchly fue enviado a la prisión de Wakefield, también conocida como la mansión de los monstruos, un lugar infame por albergar a depredadores sexuales. Basta decir que, dada su reputación caníbal, no recibió muchas molestias por parte de otros presos. En 1978 llevó a su celda a su profesor de francés, un depredador condenado, y allí lo estranguló y lo apuñaló hasta matarlo. Escondió su cuerpo bajo su cama. Luego salió al pasillo y preguntó si alguien quería acompañarlo a su celda. Como era de esperarse, nadie aceptó su invitación, así que salió a cazar. Planeaba asesinar a 7 hombres, todos depredadores, y probablemente ya lo adivinaste. Mauchly también fue abusado cuando era niño. Esto era venganza. Entró a la celda de un tipo, cerró la puerta con llave y comenzó a atacarlo con un cuchillo. Al no lograr que nadie hablara con él, caminó tranquilamente por el pasillo, mientras los prisioneros se apartaban como el mar rojo. Luego fue a la oficina del personal y les informó a los guardias que debían esperar a 2 hombres menos en el conteo de esa noche. Demasiado peligroso incluso para estar en prisión, fue trasladado al sótano, donde sigue hasta el día de hoy, en una jaula transparente hecha a medida de polimetacrilato. Las autoridades han rechazado su petición de tener un pájaro como compañía. Una vez escribió en una carta: me dejan estancarme, vegetando y retrocediendo. Enfrento mi soledad cara a cara con personas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen y que tienen bocas pero no hablan.
Ha pedido cianuro, pero las autoridades británicas son demasiado amables como para dejarlo morir. Dicen que es una persona gentil y amable, con un coeficiente intelectual de nivel genio. Le encanta la música clásica, la poesía y el arte. Así que ahora sabes de dónde viene la inspiración para Aníbal Lecter. Él culpa a sus padres por los asesinatos que cometió. Y una vez dijo: cuando mato, pienso en mis padres. Si los hubiera matado en 1970, ninguna de estas personas habría muerto. Así que si un depredador infantil alguna vez termina en prisión, debes saber que hay muchos Robert Mosley en diferentes cárceles del mundo que están deseando conocerlo. La prisión tiene su propia justicia, una justicia bastante brutal. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches, cuida mucho a tus hijos y nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte a mi canal y hasta mañana. Un abrazo, chao chao.